Les damos la bienvenida a este primer encuentro en el marco del ciclo de rondas por la educación inicial rionegrina, identidad, memorias y debates actuales. En esta oportunidad estamos acompañados con Cecilia Silva, secretaria técnica de la Dirección de Educación Inicial, Iris Jiménez, coordinadora del Plan de Lecturas Río Negro, la especialista Mariana de la Pena, que ahora la va a presentar Iris, y quien les habla, a Analia Jofré, directora de Educación Inicial de la provincia de Río Negro. Le voy a dar la palabra a Iris para que haga la presentación de la especialista invitada en esta oportunidad, a quien le agradecemos compartir este encuentro. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias. Es un honor para el programa Plan de Lecturas Río Negro acompañar a la Dirección de Educación Inicial en esta primera jornada de formación. Este año, en el marco del fortalecimiento del proyecto de alfabetización institucional, el programa del Plan de Lecturas Río Negro, que pertenece a la Dirección de Educación Física, Artística, Deportes, Cultura y Clubes Escolares, se propone dar continuidad a un trabajo que venimos desarrollando desde ya hace 8 años en torno a la mediación de la lectura literaria en el ámbito educativo, siempre con la premisa de que leer es un derecho. Y desde este programa consideramos necesario generar y fortalecer los espacios institucionales, así como el rol de mediadoras y mediadores de lecturas, teniendo en cuenta la importancia de la experiencia literaria para las alfabetizaciones iniciales y múltiples. Tal como lo adelantamos en el documento con las orientaciones del programa que enviamos a través de las supervisiones y que también está disponible en nuestra sección de la web, la experiencia literaria en la primera infancia, apuntes e ideas para pensar y construir un ambiente de lectura, tal es el nombre de este encuentro, es el título de la publicación pedagógica y didáctica que el Plan de Lecturas Río Negro sugiere a partir de una experiencia de Ateneo que tuvo lugar el año pasado, en 2023, del cual participaron alrededor de 80 docentes de educación inicial de toda la provincia. Esta publicación es de autoría de Mariana de la Pena, especialista a cargo de esta primera jornada. Ella es licenciada en Educación y profesora de Lengua y Literatura y Latín, especializada en Ciencias Sociales con mención en Lectura, Escritura y Educación, especialista en Jardín Maternal, en Alfabetización Inicial y Educación ITIC, doctorando en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Nacional de Río Negro. El título del proyecto de investigación es Nuevas tendencias en los textos informativos y comunicación científica, el libro álbum no ficcional como género editorial en Argentina de 2001 a 2021. Durante el 2023 integró el equipo técnico de Plan de Lecturas Río Negro, momentos en el que se edita este trabajo que hoy presentamos en esta primera jornada. Buenos días, buenas tardes, Mariana. Te dejamos el espacio. ¿Qué tal, Iris? ¿Cómo estás? Hola, Analia, hola, Ceci. Bueno, un placer poder compartir con ustedes este espacio. Por ahí quizás muchas colegas, muchos colegas que se sumen a esta propuesta de formación sabrán, yo soy docente del Instituto de Formación Docente del Bolsón, en el profesorado justamente de Educación Inicial, y también soy docente de la Universidad de Río Negro, y bueno, he tenido la oportunidad de ir acompañando con otros y otras colegas lo que fue la revisión del nivel, y bueno, y la verdad que fue un placer el año pasado también formar parte del equipo de docentes junto con Natalia Puertas y con Iris, a cargo de la coordinación del plan de lectura de Río Negro, en el cual, bueno, tuvimos la oportunidad ahí de realizar diferentes propuestas, entre ellas el Ateneo que decía justamente Iris, y el desafío, bueno, de pensar también algunas publicaciones que pudieran de alguna manera también acompañar desde el plan, pero también pensándolo en un contexto más general, en relación al diseño, y bueno, y en relación también a la importancia de la formación docente permanente, que es uno de los ejes también que se sostienen desde el Ministerio, y que, bueno, por suerte también es súper importante que desde el rol de la Dirección de Educación Inicial también se esté con esta iniciativa este año, que, bueno, creo que va a ser súper interesante para las docentes y docentes, los y las docentes del nivel. Así que felicitaciones también por esta iniciativa.
En ese marco lo que voy a compartir con ustedes es básicamente hacer una presentación de esta publicación que justamente como lo señala el título, intenta hacer un punteo de ideas, de algunas claves, que seguramente son aspectos que están presentes muchas veces en los jardines, quizás otras no, dependerá ahí también de muchos aspectos, pero que sí nos parece importante plantearlo como un documento que nos permita acordar o consensuar cuál es el objetivo de la experiencia literaria en el nivel y sobre todo pensar en aquellas prácticas e intervenciones que hacemos los y las docentes para justamente acompañar los procesos de estas primeras experiencias que se dan en el nivel, y pensándolo también en esto de la educación inicial como una unidad pedagógica que incluye desde nuestra propuesta del diseño tanto la educación maternal como a los jardines de infantes, y pensar en estas continuidades que justamente tiene la experiencia literaria desde que venimos al mundo. Así que bueno, planteado desde este contexto, voy a compartir con ustedes un poco por dónde va esta propuesta, esta publicación, y al mismo tiempo nos va a permitir también pensar o revisar estos ejes que, como mencionaba, deberían conformar quizás una mirada conjunta, un compromiso conjunto a la hora de pensar en las experiencias literarias. Hay un par de preguntas iniciales que tiene el documento que creo que es importante siempre volver a ellas, ¿no? De qué hablamos cuando nos referimos a las experiencias literarias en la primera infancia, cómo intervienen los referentes adultos como mediadores culturales, cómo se vinculan las experiencias literarias con otros lenguajes estéticos expresivos. Esto es muy importante, sobre todo porque nuestro diseño de educación inicial, pensado desde campos de experiencias y tomando este concepto de experiencias que también tiene un sentido filosófico a la hora de pensar nuestras prácticas, justamente las experiencias literarias forman parte de lo que es el campo de la comunicación y la expresión, y está pensado con este mismo sentido integral, que es un eje vertebrador de nuestro diseño. Así que es súper importante pensar, problematizar también estas posibles relaciones. Y por último, otra de las preguntas que siempre es importante, a la cual siempre es importante volver, es interrogarse acerca de el rol que cumplen las instituciones de educación inicial, aquellas instituciones también quizás de educación no formal, comunitarias, que también a veces atraviesan la formación de los niños y niñas que concurren a las instituciones de educación inicial desde el maternal, qué lugar ocupan las familias y cómo construir puentes que de alguna manera permitan que las nuevas generaciones se apropien justamente de esta diversidad que implica el patrimonio cultural, lo que en el diseño aparece con el concepto de alfabetización cultural, entre las cuales las experiencias literarias constituyen una de estas formas y que de alguna manera podemos afirmar que forman parte de las experiencias que nos constituyen como comunidad. Por eso, desde la propuesta de este documento, la idea es pensar que las experiencias poéticas, las experiencias literarias y estéticas en general, son un eje vertebrador del desarrollo personal y social, que es uno de los ejes de nuestro campo, uno de los campos de experiencia también que están en el diseño, y de alguna manera son experiencias que conceptualizan justamente esta idea de pensar en el acto de humanización, de humanizar, ¿no? Desde un sentido colectivo, algo que justamente por las transformaciones sociales y culturales que venimos vivenciando día a día, es un aspecto que resulta importantísimo volver sobre él y volver a reivindicar y a poner en valor lo que implica esta construcción colectiva de culturización y de humanización como un proceso que nos trasciende desde que venimos al mundo. En este sentido, ustedes pueden observar que en el documento también está planteado ahí como también dos ejes vertebradores, tomando como referentes a dos autoras que seguramente muchas de ustedes conocen. Una de ellas es Yolanda Reyes, que justamente una de las cuestiones que ella plantea en varias de sus producciones académicas, en sus escritos, es justamente siempre pensar o problematizar qué significa dar de leer, es decir, qué repertorios de textos, experiencias que nos vienen también desde las poéticas de la oralidad, pueden conformar estas propuestas que se planifican y que se comparten en los jardines,
y en pensar sobre todo en esta fuerte interrelación que hay entre la experiencia lúdica, lo poético, también incluyendo dentro de lo poético lo musical, en su diversidad también en torno al registro oral y escrito, y también en este sentido que también lo mencionábamos antes, en torno al lugar de lo estético a la hora de pensar en la experiencia literaria y su vinculación con otros lenguajes. Y también otro de los ejes que resultan fundamentales, además de pensar en qué dar de leer, es cómo dar de leer. En este sentido, como lo plantea María Emilia López, que sería otra referente súper importante para tener en cuenta a la hora de pensar nuestras prácticas vinculadas a la experiencia literaria, también pensar en cuáles son esas intervenciones que serían claves para construir estas escenas, este ambiente de lectura en un sentido para ir singular, que hace a lo literario en la primera infancia. Y en este sentido es interesante recuperar un concepto de María Emilia López, que es justamente el concepto de lecturar, en el cual ella propone una interrelación entre leer y amar, es decir, pensar que la experiencia de lectura compartida que realizamos como docentes en las instituciones de educación inicial y en líneas generales en los vínculos que las personas adultas construimos con las infancias, equivaldría a una experiencia amorosa, una experiencia afectiva, que combina esto del leer y el amar como una instancia en la cual se construyen vínculos afectivos atravesados justamente por esta diversidad de experiencias literarias que decíamos al principio. Y ustedes van a observar que en la propuesta de este documento está pensado como microclaves, como algunas ideas que son fundamentales a la hora de pensar en la experiencia literaria, y una de esas cuestiones iniciales tiene que ver justamente con una clave que es fundamental, que es pensar que en las instituciones de educación inicial, insisto que esto se construye en los 5 años que componen el recorrido que los niños y niñas realizan, ya sea que estemos frente a una sala de maternal o una sala de 4 y 5, la construcción de experiencias lectoras deberían estar en relación a esto de pensar en la comunidad de lectores, que no solamente tiene que ver con las cuestiones en torno al espacio físico y las circunstancias, dónde y cuándo, sino también como un espacio afectivo que tiene que ver principalmente con pensar en esa disposición mental, emocional, que implica la posibilidad de ese encuentro. Entonces, una de las claves sería pensar en cómo justamente tomar determinadas decisiones que permitan justamente la construcción de comunidades de lectores que impliquen a los niños y niñas, pero también a todo el entorno que hace la institución educativa, a las familias y a las comunidades. Otra de las claves, que esto resulta sumamente importante desde también el trabajo que se viene realizando desde el Plan de Lectura de Río Negro, en particular que viene sosteniendo Iris a lo largo de estos años, es valorar la existencia de los libros. Quizás hoy como nunca, quienes hemos sido formados en los 90 y que hemos transitado nuestras experiencias educativas en estos años, hoy como nunca las instituciones educativas disponen de una gran diversidad, calidad de libros, y que justamente creo que una de las posibilidades por las cuales empezar a construir esta comunidad de lectores es justamente empezar a conocer, a pensar en la disponibilidad que tienen esos libros dentro de las instituciones de educación inicial, cómo circulan, de qué manera están accesibles a todos y todas, y en qué medida también los libros se convierten en una fuente de alimentación en sentido metafórico en torno a cómo pueden ser el puntapié inicial para pensar muchas veces esas prácticas de lectura que resultan fundamentales desde que los niños y niñas ingresan en los primeros meses, muchas veces a las instituciones de educación inicial, y que van compartiendo este contacto con los libros también como una experiencia cultural que implica también ir conociendo que el libro como un objeto material cumple un rol o de alguna manera requiere de una intervención singular como objeto, y que de alguna manera a medida que esos niños y niñas van entrando en contacto con el libro, van comprendiendo también el sentido y el uso cultural que tiene. Entonces, en ese sentido es sumamente importante dentro de las instituciones educativas poder acordar algunas cuestiones en torno a cómo hacer accesible los libros que están disponibles en los jardines, quién, cómo, cuándo se utilizan, se ponen en valor, se reorganizan. Este es un eje clave que después lo vamos a retomar un poquito más adelante,
Pero en principio sería eso, poner en valor la existencia de los libros. Si no se conocen, si no están accesibles, la existencia misma de un libro en un lugar específico del jardín no es garantía de absolutamente nada. Entonces, resulta súper importante problematizar este aspecto. Otra de las claves que está en relación con esto es, una vez que está garantizada la disponibilidad y el acceso y el conocimiento de los libros, cómo se redefine dentro de cada institución, cómo se ofrecen y cómo se exhiben esos libros. Aquí es importante pensar en la importancia de la selección, que es uno de los elementos que vamos a retomar después, pero sobre todo pensar que esa selección sea continua, sea rotativa, que los libros circulen con un determinado objetivo también de lectura, con un determinado propósito de lectura. Y importa muchísimo pensar en cómo esos libros se ofrecen de diferentes maneras y en distintos momentos a la hora de pensar en cómo circulan dentro de la comunidad de lectores que se van construyendo dentro de cada institución educativa. Ahí nos va acompañando en este recorrido diferentes imágenes de Isol, que bueno, soy bastante fan de ella, así que me parecía interesante también pensar en que nos acompañe en este recorrido, y hay varios libros de ella que están disponibles en los jardines, así que siempre es una recomendación. En este sentido, también la clave 4 que aparece desarrollada en este documento tiene que ver también con pensar en esa diversidad de estrategias que ofrecemos los y las docentes a la hora de leer y ofrecer esos libros, ¿no? Que básicamente hay un punteo de algunas cuestiones o de algunas recomendaciones, pero que lo podríamos sintetizar en torno a estas tres. Por un lado, propiciar relaciones entre los libros nuevos y los ya conocidos por los niños y niñas, de qué manera también vamos incorporando nuevas temáticas, nuevos autores, nuevos textos, que de alguna manera nos permita ir ampliando también el repertorio de lectura y de conocimiento que tienen los niños y niñas en torno a los libros que están disponibles en los jardines. Y aquí también resulta muy importante pensar que estas estrategias docentes que implementamos, nuestras intervenciones docentes que implementamos en las instancias en las cuales propiciamos el acercamiento a las experiencias literarias en toda su diversidad, pensemos en la importancia que tiene la construcción de opiniones, de compartir criterios de selección, estrategias lectoras, que muchas veces es importante también explicitar las propias, ¿no? Como un ejercicio a través de los cuales los niños y niños van también conectándose con lectores, lectoras expertas, que de alguna manera también van explicitando sus recorridos lectores, sus criterios de selección, y que permiten justamente que los niños y niñas también comiencen a entrar en este universo de las experiencias de lectura literaria, que tiene mucho que ver con esto de ir identificando las cosas que nos gustan, las cosas que son un desafío, ir justificando por qué elegimos, por qué nos gusta tal o cual cosa. Y también en esto de las estrategias lectoras, pensar que las experiencias literarias que se desarrollan en la educación inicial son justamente claves desde los primeros años de vida, de esas primeras experiencias que tienen los niños y niñas en el maternal, cómo después se articulan con las experiencias que tienen en las salas de 4 y 5, pensando que la alfabetización inicial no es un proceso que tiene que ver con saber leer y escribir, sino que tiene que ver justamente con un proceso en el cual formamos parte de una comunidad en la cual la literatura es uno de los géneros centrales y es una de las experiencias que abre la puerta también para empezar a formar parte de esta comunidad letrada. Y en este sentido, como decía antes, resulta súper importante pensar en cómo, desde que los niños y niñas van teniendo acceso al libro como un objeto cultural, van aprendiendo también acerca de los usos culturales que tiene el libro como objeto y del registro de la escritura como un registro que habilita la lectura desde un sentido estético, en este caso. Vamos a pasar a la clave 5, que aquí también hay una sugerencia en torno a la importancia de llevar registros diarios de lectura con los niños y niñas. Esto puede ser como un registro que quede simplemente como un diario de lectura que circule de manera interna, poder de alguna manera volver a eso que leímos, qué nos pareció, qué dijimos acerca de ese texto, opinamos lo mismo ahora. Por ser también un ejercicio que nos permite adentrarnos en la relectura de los textos y por lo tanto la relectura no es solamente volver a leerlos, sino volver a reinterpretarlos. Y de ahí también pueden aparecer otros dispositivos, además de los diarios de lectura, como por ejemplo carteleras o el uso de reseñas, recomendaciones, que pueden aparecer
hacia la comunidad a través por ahí a veces de incluso carteleras o revistas digitales o revistas murales, en las cuales también se compartan institucionalmente o por sala de manera más específica los recorridos de lectura que realizamos. Y aquí también resulta interesante pensar en otros dispositivos que no tengan solamente que ver con el registro escrito, sino que también se pueden generar desde podcasts hasta pequeños videos en los cuales los niños y niñas de la sala se van apropiando de esta construcción como lectores literarios y comparten a través de distintos formatos esto de qué mirada vamos construyendo en torno a los recorridos de lectura que se van compartiendo en la sala. La clave 6 resulta importantísima y tiene que ver sobre todo con comenzar a instalar desde los primeros años la importancia de la conversación literaria. Esto nos permite, sobre todo cuando hemos atravesado por un proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje, en el cual hay una apropiación del lenguaje que nos permite poner en palabras lo que hemos sentido y lo que hemos interpretado en torno a los textos. Obviamente que va a ser mucho más intenso, pero también es muy importante poner en valor esos registros de vinculaciones con los textos leídos que se dan desde edades muy, muy tempranas, desde el jardín maternal, ¿no? Esos textos que buscan ser leídos nuevamente, que se traen a veces con pasos bastante inseguros, pero se vuelve a traer ese libro a la docente para que vuelva a ser leído y se manifiesta esta expresividad del deseo de que el texto sea leído a partir muchas veces desde lo gestual. Pero es muy interesante esto de la conversación literaria, que en realidad tiene que ver con un proceso que, insisto, se construye desde el jardín maternal, tiene su continuidad en lo que serían después en la sala de 4 y 5, y que tiene que ver con esto, con compartir el entusiasmo de lo que hemos leído, compartir con el grupo de lectura los desconciertos, las dudas, las preguntas, los interrogantes que nos han generado esos textos literarios, y también propiciar las interpretaciones y todas las conexiones que hacemos en relación con nuestra mirada acerca del mundo, con nuestras propias experiencias de vida o también con otras lecturas que pueden haber atravesado esos recorridos lectores que van construyendo los niños y niñas a lo largo de sus años en las instituciones educativas de inicial. Y aquí resulta súper importante el rol de los y las docentes en esto de correrse quizás del lugar de quien tiene la posta en torno a cómo interpretar los textos y abrir siempre la posibilidad a la pregunta, a una pregunta que inquiete, que de alguna manera problematice, que busca la construcción de patrones y de registros que de alguna manera van buscando pistas y huellas en la lectura de los textos que se comparten. Otra de las claves también que resulta importantísima tiene que ver con el cuidado que debemos tener como mediadores en torno a cómo planificamos y proponemos la lectura, ya sea la lectura de un texto a través del formato libro, como también pensar en toda esa diversidad de formatos que también acompañan las experiencias literarias, que van desde cuentos de mesa hasta kamishibai, teatro de sombras, de títeres, incluso muchas veces como un mismo texto puede pasar a través de diferentes formatos y ser resignificado también en otros formatos estéticos y visuales que de alguna manera nos permiten otras relecturas del mismo texto. Y aquí también destacamos la importancia de la narración oral, esa narración que implica el cuerpo, lo sonoro, la voz, y que también nos permite una entrada a una experiencia ancestral dentro de lo que ha sido la vida en comunidad de los seres humanos y exponer, insisto, nuevamente la narración oral como una experiencia que también nos permite acercarnos a toda esa tradición de oralidad que forma parte inicial de los repertorios que muchas veces acompañan la palabra poética desde las primeras experiencias del lenguaje, ¿no? Y esto también en la educación inicial, sobre todo en el jardín maternal, resulta importantísimo porque muchas veces esos pequeños momentos poéticos de la palabra aparecen muy vinculados con todo el acontecer de la vida cotidiana que viven los jardines maternales, y son como pequeñas perlitas poéticas que muchas veces van hilvanando esos momentos. Así que en ese sentido resulta importantísimo pensar, planificar esos momentos y que no pase esto de decir agarro cualquier libro para transitar el momento y la jornada, ¿no? Siempre tener como un repertorio cuidado en relación a qué leo y cómo lo ofrezco como experiencia estética.
Otra de las claves, la clave 8, es siempre, en relación con esta, ¿qué vale la pena que lean las nuevas generaciones? ¿No? ¿Qué lecturas respaldo? ¿Con qué criterios respaldo esas escrituras? Esas lecturas, perdón. Y esto también tiene que ver con un proceso de problematización y redefinición de cuáles son nuestros criterios de selección. Si ustedes observan los catálogos que han llegado en las últimas colecciones del Plan Nacional de Lectura, o incluso en las colecciones que han llegado con anterioridad, hasta el 2015, esos cuadernillos justamente nos hablan de determinados criterios que atraviesan la selección de esos materiales que llegaron a los jardines, ya sea en torno a la diversidad de géneros, de autores, en torno a la calidad literaria que ofrecen. En caso de que no los hayan leído, las invito a que se acerquen a esos catálogos, a esos cuadernillos, porque son un material súper interesante que visibilizan de alguna manera la construcción de esos textos que llegaron a los jardines. Y en este sentido es importante ahí pensar que esas elecciones están atravesadas por un canon, por una vara, que de alguna manera también regula qué entra y qué no entra dentro de lo literario, qué queda en el centro, qué queda en la periferia, si estamos hablando de la literatura en un sentido general, o qué implica hablar de la literatura infantil como un concepto singular, qué pasa con toda la tradición, que también está vinculada con la literatura infantil, qué pasa con la vanguardia, con lo nuevo, con aquellos autores que empiezan a tomar fuerza a lo largo de los años en los cuales la literatura infantil, en particular en Argentina, fue tomando fuerza. Y aquí también es interesante problematizar quiénes son los que determinan que determinados textos queden o no dentro de este canon, y en este sentido es interesante verlo como un campo, como un espacio que realmente en términos de Bourdieu es un campo en el cual podemos ver ahí lucha de intereses que se dan entre las editoriales, revistas, instituciones de diversa índole, entre ellas las educativas, el lugar del Estado, de los ministerios de educación, el lugar de la academia, y estamos atravesados, nuestro propio canon personal está atravesado justamente por todos estos debates y estos litigios, estas pujas de poder. Y en este sentido, aquí haría una llamada de atención que está planteada también en este material que estamos compartiendo con ustedes, que tiene que ver a veces con el lugar que ocupan dentro de algunos repertorios, entre comillas, literarios, una educación en valores, con un sentido moral o utilitario, o también con un sentido emocional, que muchas veces se pone de moda, en distintas épocas será, esto cambia, digamos, de acuerdo a las épocas y de acuerdo a los intereses, pero que de alguna manera nos quita de aquello que ha sido una tradición en la literatura infantil, que es el transgredir, el problematizar, el animarse a abordar nuevas temáticas, y ha sido un campo de mucha lucha esto de que la literatura infantil quedara justamente relegada, por suerte, de esa finalidad didactizante y moralizante que inicialmente acompañó a su lugar dentro de las instituciones escolares. Entonces, ha sido una lucha que se ha ganado, que ha permitido que entre diversidad de temáticas, diversidad de abordajes y diversidad de propuestas que muchas veces son transgresoras y que justamente lo que hacen es no subestimar las posibilidades que tienen los niños y niñas de problematizar y de justamente interrogarse acerca de la construcción cultural, social, que nos atraviesa. Y en este sentido también resulta fundamental pensar en la diversidad de géneros. La educación inicial está muy atravesada por experiencias narrativas, pero hay que poner en valor nuevamente en el eje aquello que tiene que ver con las experiencias vinculadas con la poesía, y también animarse a aquellas que tengan que ver con el teatro y también con novelas breves que también invitan a otro tipo de lectura. La clave 9, que ya estamos acercando hacia el final, tiene que ver también con pensar, y en relación con esta, cuáles son nuestras estrategias de selección y cómo se plantea también un proceso de lectura de los textos que seleccionamos, tener estos repertorios armados, cuáles son los que tengo siempre a mano, los que puedo leer, aquellos que los tengo disponibles para cuando los necesite, aquellos que voy a narrar, aquellos que voy a utilizar el libro como una instancia de lectura, aquellos que solo tienen imágenes, es decir, pensar que la diversidad de selección también nos va a llevar a diversidad de intervenciones. Y en este sentido está bueno pensar e hipotetizar
como parte de las planificaciones vinculadas a la experiencia literaria, cómo van a ser nuestras intervenciones. Para esto necesitamos conocer muy bien esos textos que ofrecemos y sobre eso pensar en aquellas estrategias que podrían tendrían que ver con tres grandes instancias. Por un lado, lo que hace a la prelectura, las actividades que realizamos antes de iniciar la lectura de un libro, por ejemplo, o de una narración oral, aquellas que se dan durante la lectura y aquellas que se dan con posterioridad, que bueno, en este caso hay una invitación ahí a poner en valor lo que hace a la conversación literaria como una práctica que se va construyendo muy despacito, muy de a poquito muchas veces, y que requiere también de mucha paciencia hasta que se empieza a desgustar esto de charlar acerca de lo que hemos leído. La clave 10 tiene que ver con algo que, bueno, que está muy en boga, por suerte, que se va construyendo y afianzando en las instituciones de educación inicial, que tiene que ver con la construcción de itinerarios lectores, de recorridos de lectura, a partir de un eje que los vincula. Puede ser un eje temático, por autor, por género, muchas veces también en relación a propuestas que inviten a combinar dentro de los itinerarios de lectura textos literarios y muchas veces no literarios con carácter informativo. Esto también nos permite muchas veces diferenciar lo que es la experiencia literaria de lectura de la experiencia de lectura de textos informativos o de comunicación científica, y muchas veces pueden formar parte de algunos recorridos o proyectos de planificación que los puedan vincular. También aquí es interesante pensar en cómo pueden vincularse también esos textos literarios con otros lenguajes que están dentro del campo de expresión, del campo de la comunicación y la expresión, considerando nuestro diseño, como decíamos al principio. Y también muchas veces esos recorridos literarios pueden también estar vinculados con la producción de algo en particular. Esto puede muchas veces llevar a la construcción digamos, formatos de planificación vinculados con los proyectos, ¿no? La clave 11 tiene que ver con dar lugar también dentro de las experiencias literarias a la creación de historias, de cuentos, de narraciones y también de poesías. Y aquí la sugerencia está más enmarcada en pensar en cuál va a ser ese disparador. Sugiero también indagar en torno a distintas propuestas de taller literario que son sumamente ricas en la educación inicial y a veces no están tan presentes, que muchas veces pueden ser disparadores que están vinculados con clásicos como Gramática de la Fantasía de Gianni Rodari, pero también hay otros recorridos y otros textos que nos invitan también al lugar de la producción ficcional, ya sea de historias o de poesías, y que muchas veces son instancias de producción que pueden involucrar diferentes grupalidades, todo el grupo o en pequeños grupos, involucrar a las familias, pueden tener diferentes soportes. Aquí también es interesante pensar que son experiencias de producción que se pueden compartir también dentro de la comunidad. Aquí habría que preguntarse cuándo, cómo, con quién se comparten para que realmente esas propuestas de producción literaria tengan un objetivo y un propósito comunicativo claro, ¿no? Y esto puede implicar tanto instancias de oralidad como de escritura creativa y sobre todo pensando ahí en la relación de estas experiencias como una experiencia estética, ¿no? La clave 12, y esta es la anteúltima, tendría que ver con también redefinir y revisar el lugar que ocupan las bibliotecas dentro del jardín como institución educativa y también dentro de la sala. Sabemos que aquí en la educación inicial hay una dificultad, que es no tener por ahí un bibliotecario o bibliotecaria que cumpla este rol, pero igualmente es importante que dentro de los jardines pueda haber algún acuerdo, acuerdos básicos, fundamentales, en torno al uso, en torno a la organización, en torno a los criterios y diversidad de formatos que pueden tener estas bibliotecas. Y en este sentido, estos acuerdos es importante que se conserven, porque también es esto lo que garantiza la confianza en torno a la accesibilidad y a la disponibilidad de esos textos literarios dentro de cada institución educativa, y también al compromiso del cuidado, garantizar circulación y cuidado al mismo tiempo, y no muchas veces relegar el uso de los textos que están disponibles por el temor a perderlos, que muchas veces tiene que ver con que quizás no se han gestado muchas veces estos acuerdos como parte del uso. Y ahí tenemos como una gran diversidad, ¿no? de formatos de biblioteca, desde la institucional, las bibliotecas de sala, que aquí es importante que los textos que estén en la sala tengan una razón por las cuales estar, que pueden ir cambiándose a lo largo de
del año de acuerdo a los recorridos o a los itinerarios de lectura que vamos pensando para compartir con esos niños y niñas. Pueden ser las clásicas bibliotecas viajeras que se comparten con las familias, las ambulantes, que a veces son bibliotecas que giran dentro del jardín y dentro de una sala y otra, y que van a ir circulando en diferentes contextos y con diferentes intencionalidades. Y por último, aquí tenemos una última clave, que esta resulta fundamental. ¿Cómo soy yo como mediador, como adulto mediador, mediadora, a la hora de pensarme como lector? Y en este sentido, hay también ahí una cuestión que es fundamental, que es como docentes, en este caso vinculados a la educación inicial, pero lo podemos pensar en un sentido general, ¿cómo somos como lectores? Si yo no me pienso en este sentido como lector, no va a ser muy difícil que me piense como mediador, como mediadora, y mucho menos que me piense en esto de mediador, mediadora, con una convicción en torno al por qué, y sobre todo en torno a qué ofrezco, ¿no? Esto de qué dar, que era una de las preguntas iniciales. Entonces, es fundamental conocerse a sí mismo como lector, mantenerse en contacto con la lectura, actualizarse en relación a las nuevas publicaciones, los nuevos autores, seguir páginas, blogs. Ahí van a encontrar que en esta publicación, en el final, hay una recomendación ahí de algunos blogs y de algunos recursos que nos permiten estar actualizados, también dentro del ámbito periodístico. Y sobre todo, pensar en cómo nos podemos ayudar a nosotros mismos a construirnos como lectores. Y esto también implica pensar que nosotros como docentes, nosotras como docentes, dentro de las instituciones educativas, nos constituimos como comunidades de lectores. Entonces, no es para nada descabellado, al contrario, resulta sumamente rico pensar, generar jornadas, o dentro de a veces de las jornadas en las cuales nos encontramos, poder compartir nuestras experiencias de lectura con nuestros compañeros, con nuestras compañeras, y también esto que propiciamos en los niños y niñas, que la recomendación, que en sentido crítico, que la conversación literaria forme parte también de la cotidiana dentro de los jardines. Y finalmente, me gustaría que nos quedemos ahí con esta pregunta: ¿qué significa ser mediador cultural? Y por otro lado, ¿qué significa ser lector en la primera infancia? Y ahí quería compartir con ustedes una frase de Michel Petit, que creo que tiene mucho que ver con esto. Y la frase dice así: te doy canciones y relatos para que los vuelvas a decir. Perdón, se me fue. Ahí está. Vamos de vuelta ahí. Te doy canciones y relatos para que te los vuelvas a decir al atravesar la noche, para que no tengas demasiado miedo de la oscuridad y de las sombras, para que puedas poco a poco prescindir de mí, pensarte como un pequeño sujeto distinto y elaborar luego las múltiples separaciones que te será necesario afrontar. Te entrego trocitos de saber y ficciones para que estés en condiciones de simbolizar la ausencia y hacer frente, tanto como sea posible, a las grandes preguntas humanas, los misterios de la vida y de la muerte, la diferencia de los sexos, el miedo al abandono, a lo desconocido, el amor, la rivalidad, para que escribas tu propia historia entre las líneas leídas. Sería entonces pensar en la importancia que tiene conocer, compartir y construir dentro de las experiencias estéticas y literarias el espacio de lo posible, y esto también tiene que ver con, además de poner en valor el derecho a saber, a informarse, también el derecho a la metáfora, a la creatividad, y pensar en la necesidad de habitar el mundo poéticamente y no solo productivamente, como muchas veces se prioriza dentro de los contextos en los cuales vivimos. Así que queda hecha la invitación a recorrer este material, y con esto estaría entonces terminada la presentación. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. La verdad que es un lujo escucharte, releer para nosotros y continuar y escucharte, con lo cual también nos promueve invitar a quienes están participando de esta jornada a tener este texto en sus manos o en la pantalla, y además escucharla a Mariana, recurrir todas las veces que lo deseen, porque estos apuntes e ideas para la construcción del ambiente de lectura es un primer acompañamiento, un gran primer acompañamiento que queremos compartir desde el plan de lecturas con las compañeras y compañeros de
la Dirección de Educación Inicial y de los jardines. Yo quiero retomar solamente uno de los temas, de los tantos que tocó Mariana, que tienen que ver con este intercambio de experiencias de mediación de la lectura y que ese saber pedagógico que es el que se queda tal vez a veces invisibilizado y lo que hace que se enriquezcan los momentos de lectura, de aprendizaje, y que es, nosotros tenemos una colección en Plan de Lecturas que se llama Diente de León, y les invitamos a que recurran, están en formato digital en nuestra sección de la web del Ministerio, que recurran no solamente a leer y improvisar las experiencias, sino a replicarlas también, y a enviarnos, a la vez enviarnos también para que nosotros podamos seguir sumando a esta colección y podamos seguir sumando a este circuito de experiencias que se comparten de una punta a otra de la provincia y que es el valor que tiene el trabajo que hacemos y que hacen sobre todo las docentes en las instituciones educativas. Por mi parte, agradecida, Mariana, un placer. Muchas gracias Analía, Cecilia, y gracias a quienes están participando también. Para finalizar, vamos a terminar con un aplauso en nombre de esta celebración que ha sido este encuentro. Gracias a todas y a cada una. Hasta el próximo encuentro.